En un mundo donde la fe es escasa y la trivialidad del momento llevan a muchos a no creer en un Dios que sana, salva y liberta. De repente, en cualquier lugar del mundo se manifiesta el gran poder de Dios. Entonces, comprobamos que Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. La Iglesia de los Milagros, un programa que recopila las historias de miles que fueron tocados por ese Dios grande y poderoso, que está disponible para todo aquel que le busque. La Iglesia de los Milagros, una historia que contar. Muy buenas noches, damos a todas las personas que se encuentran aquí sintonizadas con su programa La Iglesia de los Milagros. Como todos los sábados, tenemos una historia de lo que Dios ha hecho en la vida de las personas. Hoy nosotros tenemos en este programa a una invitada muy especial que nos acompaña desde Madrid, España. Ella nos estará contando su testimonio de vida y cómo ha sido titulado este testimonio de la oscuridad a la luz. Para ello quiero darle la bienvenida a este espacio a Gladys Jiménez. Gladys, bienvenida al programa La Iglesia de los Milagros. Bueno, sí, muy buenas noches, porque aquí en España ya es de noche. Mi nombre es Gladys Jiménez y bueno, estoy aquí por invitación por la Iglesia de los Milagros y para contarles mi testimonio de la oscuridad a la luz. Muchas gracias, Gladys, por aceptar la invitación y poder contarles a todas estas personas que nos están viendo ese testimonio de vida suya. Antes queremos saber quién es Gladys Jiménez, que usted se presente, que nos cuente quiénes conforman su familia. Bueno, sí, Gladys Jiménez es una persona, una mujer que vivía en una mentira, practicaba la santería. Tengo una familia conformada con 4 hijos varones, madre, tengo nietos. Esa es mi familia, o sea, mis hermanas. Y bueno, tenía una hija que ya le iré comentando a través del testimonio, porque yo llego a los pies del Señor a través de esta tragedia. Así es. Su historia se parte en dos. Hay una Gladys antes, una Gladys después, como ha sido titulado este programa, este testimonio, y es una Gladys en medio de la oscuridad, pero en un momento de su vida llegó esa luz de Cristo a alumbrar su camino. Queremos saber cómo era Gladys en ese mundo oscuro. Bueno, sí, practicaba la santería. Entré con edad de 23 años. Estuve en ese mundo oscuro, en ese mundo de tinieblas, hasta los 42 años, cuando sucede lo de la tragedia de mi hija. Es que yo me retiro de eso y recibo a Cristo. Digo que el propósito de Dios era ese, que conociera yo de Él. Fue duro porque fue un llamado con una vara de hierro, como siempre lo he dicho, pero que le doy gracias al Señor por haberme sacado de ese mundo. Yo viví en esa mentira, practicaba la hechicería, hacía consultas, hacía trabajos de brujería, lo que me encargaran. Era, o sea, lo que fueran a pedirme, era lo que yo hacía. Gladys, quiero que me cuentes cómo fue que usted ingresó a esa santería, o sea, cómo ingresa usted
en ese mundo? Bueno, sí, mira, cuando yo conozco de este mundo de santería en Venezuela, en Caracas, todavía no se conocía muy bien, pero en ese entonces, cuando conozco de esto, yo conocí esto en mi trabajo. Yo trabajaba en un restaurante que se llamaba El Portón en Caracas. Yo era ahí, atendía las mesas, éramos un personal bastante grande entre chicos y chicas. Yo era la más chica de todas, tenía yo 23 años. De repente veo una pareja, llegan vestidos de blanco, y a mí eso me sonó mucho, ¿no? O sea, nunca había visto algo así, estaba acostumbrada a escuchar del brujito que fumaba tabaco, pero que nunca los había visto así. Y vengo y me acerco, bueno, no me acerqué en realidad, a mí me tocó atender esa mesa y por curiosidad yo le pregunté que por qué vestían de blanco y me dijo que ellos eran santeros. Le pregunté qué religión era esa, me dijo que era una religión yoruba que apenas estaba llegando a Venezuela. Me dijo que consultaban a través de caracoles y a mí eso me llamó mucho la atención, fíjate. Cuando el diablo, porque él es el que busca, ¿no? Y a veces nosotros mismos abrimos puertas también. Yo, la curiosidad, le dije que yo necesitaba consultarme y bueno, prácticamente me le puse como bandejita de plata al mismísimo enemigo, como le llamo yo. Así es. Gladys, usted me estuvo comentando eh, que hubo un suceso, algo que terminó, por lo menos en la parte de, algo que ocurrió exactamente fue en un cementerio, una experiencia que usted tuvo en un cementerio. Yo quiero que Wow, usted me comente cómo fue esa experiencia. eso fue tremendo, eso ha marcado toda mi vida. De hecho, hoy día como cristiana, y me ha marcado mi vida en el sentido de la seguridad, de saber el Dios que tengo. A mí, en uno de esos días que practicando yo la santería, en este mundo le llaman ofrenda también a las brujerías que se hacen y se llevan a sitios. A mí me tocó ir al cementerio, llevar esa carga, porque se le llama carga, una brujería que se había hecho, y me tocó llevarla al cementerio. Recuerdo yo que no me quedé en Caracas porque en Caracas había mucha vigilancia en los cementerios. Entonces, sabe que uno entre colegas, porque así se llama uno en la santería, llamo a otro santero y le pregunto que yo necesitaba llevar una carga a un cementerio y me dijo, te recomiendo el cementerio de Guarena, que era un cementerio que estaba totalmente desolado. Aparte de eso, el vigilante era amigo de los santeros y él se prestaba también para que las personas pudieran entrar ahí, santeros, a hacer su brujería, pero había que pagarle como una cuota a él. Entonces yo acepté y fui hasta allá. Recuerdo yo de que llego a una tumba. ¿Sabe que el santero trabaja a través de coco cuando va a hacer preguntas al diablo? Porque vamos a hablarlo claro. Aquí es el diablo el que habla. Él es el que hace todo. Yo le preguntaba al diablo sobre esa tumba, me decía que no. Volví a preguntar con los cocos, me decía que no. Un no en los cocos, son conchas, son cuatro, un no son cuatro conchas que cae por la parte oscura, donde está la cáscara, eso es un no. Y yo, bueno, me voy a otro lugar y hago lo que tenía que hacer, hice la carga y, o sea, puse la carga en la tumba que me dijo y me regreso, pero sabes que yo siempre he sido como muy curiosa, a mí me gusta
como indagar, investigar. Entonces fíjate que yo me regreso a la misma tumba donde había ido la primera vez, cuando de repente veo que era un hermano en Cristo que había fallecido. Lo identifico porque la lápida decía el Salmo 23, donde dice: aunque ande en valles de sombra de muerte, no temerás, porque mi vara y tu callado. O sea, cuando yo veo eso, mi impresión fue grande. Sabes que a nosotros nos llaman los aleluya. Cuando yo veo eso escrito ahí en esa lápida, dije: ay, mi madre, fue mi expresión así. Ay, mi madre, este es un aleluya. Mi hermana, la impresión fue fuerte, pero hoy día que estoy en Cristo, puedo decir y asegurar que aún después de muerto, el diablo no nos puede tocar, al menos que el Señor nos permita. O sea, Él nos guarda, nos cuida. Entonces, yo digo, Dios mío, o sea, es grande esto, y de verdad, mi hermana, eso me ha marcado toda mi vida. De hecho, es un versículo que se quedó conmigo y es el que voy a colocar en la lápida de mi hija. Así es. Hermano, ahorita usted nos comentaba de cómo usted conoció o cómo entró usted en ese mundo oscuro de las tinieblas. Usted dice que conoció a unos santeros y usted tuvo una lectura de los caracoles. Ellos hicieron una lectura. ¿Qué ocurre allí? O sea, ¿qué ocurrió después de esa lectura? Lo que suele hacer el diablo mentiroso, cuando una persona va por primera vez a un sitio de esto, el diablo te va a marcar porque él es el que marca. A mí me marcó que tenía que ponerme collares, a mí me marcó lo típico, que tenía brujería, que por envidia, que esto otro, que había que protegerme, y me mandó a poner collares. El bautizo en ellos, ¿no? En la santería. Ese fue el inicio al yo entrar en ese mundo, porque primero te ponen los collares, entonces ya después luego te van preparando a través del camino, te van preparando, ¿saben? Él es imitador de Cristo, el diablo, y todo lo hace así. Nosotros cuando llegamos a Cristo también vamos creciendo en el camino del Señor. Él hace lo mismo. Y me marcó collares. Recuerdo yo algo impresionante que me marcó también, es que cuando yo salgo, que termina la consulta, esa persona que me había consultado, ese santero, cuando yo llego, él tenía una jaula llena de pajaritos. Habían no sé cuántos esos pajaritos australianos que se multiplican. Tenía muchísimo, una jaula grandísima. Cuando yo me voy de ahí, los pájaros todos estaban muertos. O sea, la trampa del enemigo, ¿sabes? Y él enseguida me manda a decir que los pájaros habían muerto, que habían recogido todo lo malo que yo había tenido. Y yo, bueno, ahí fue donde yo empecé a creerle empecé a creer en ese mundo, pues. ¿Cuánto tiempo dura Gladys en ese mundo de oscuridad? ¿Cuánto tiempo duró usted allí en ese mundo? Imagínate, yo entré cuando tenía 23 años y lo dejo a los 42 cuando la muerte de mi hija. ¿Usted no hace énfasis? Sí. Tuve desde, 23 años a 42, estamos hablando de 20 años, 21 años. 21 años aproximadamente. Sí. Ya después de estar usted en ese mundo de oscuridad que vemos que es el mismo Satanás, que es el que impulsa a las personas a entrar a ese mundo que es muy malo, Sí. sucede algo en su vida que fue determinante, que hizo que usted colocara su mirada a los cielos. ¿Qué fue lo que sucede en la vida de Gladys Jiménez? Bueno, fíjate, voy a hacer un énfasis en ese recorrido de ese mundo de tinieblas.
lo que te decía, yo primero empecé con collares, luego empezaron a prepararme, a recibir. Ellos le dicen santo, pero en realidad no son santos, son demonios. Llego a mi última ceremonia, es cuando ya me preparan como santera. O sea, ya yo había llegado al nivel de la persona que me había consultado la primera vez. Yo cuando él me consulta la primera vez que yo recibo los collares, yo era aleya. En ese mundo, los aleyos son los que apenas están comenzando y yo era una aleya. ¿Qué es lo que pasa ahí en ese recorrido? Que cuando ya yo llego a la santería, ya yo estaba al mismo nivel, ya yo podía consultar, yo podía hacer cualquier tipo de trabajo. Y todo lo que me dijeran yo, o lo que me pidiera supuestamente los santos, yo tenía que hacerlo, porque ya yo estaba preparada para eso. Llega, cuando yo tomo la determinación, es que llega un detonante fuertísimo, como te dije, el Señor llama, y cuando llama, llama con vara de hierro. Hay que tener mucho cuidado en esa parte cuando el Señor nos está llamando. El Señor solamente llama 3 veces, porque yo siempre he dicho, Él llama 3 veces, ya la tercera es con la vara. Y recuerdo yo que 15 días antes de que asesinaran a mi hija, yo voy a consultarme con supuestamente el padrino que me había hecho la ceremonia como santera, y me voy a consultar porque me sentía mal. Y entonces cuando yo llego allá, él me hace la consulta, me dijo de todo, lo mismo, lo típico, están haciendo brujería, de esta la envidia, o sea, es siempre igual. Yo decía, pero bueno, ¿cómo me van a estar haciendo brujería a mí? Porque claro, yo me creía que como estaba en ese mundo, yo era súper Gladys. Entonces, fíjate que me habló de todo menos de la muerte de mi hija. Entonces, ahí pude yo entender muchas cosas. 15 días después, mi hija fue asesinada por una pelea de vecinos. La alcanza una bala perdida que le da en la arterial. Mi niña muere desangrada. Tenía 20 años apenas cuando sucede eso. Pero mi molestia era que yo había ido a donde el santero a consultarme y me habló de todo menos de la muerte. ¿Qué puedo entender yo con esto hoy día? El mismo Satanás no sabe ni el día ni la hora que nosotros vamos a, solamente el Señor sabe. Entonces, bueno, ahí es donde yo determino, porque mi hija muere desangrada. Llego yo, me entero, porque ella no vivía conmigo, me entero, mira, hubo una balacera abajo y hay una rubia, porque mi niña era rubia, hay una rubia herida. Pero yo la confundiera con otra chica que también vivía en ese mismo sector, en Caracas, en la parte de Palo Verde. Eso le dicen la zona industrial de Palo Verde, ella vivía en ese sector. Y me dice, porque quien me avisa es mi hijo Carlos. Dice, mamá, hay una rubia, pero yo no creo que sea Ailén. De todas formas, mi hermana, yo bajo. Había que bajar muchas escaleras. Sí, te puedo decir que cuando yo empecé a bajar el primer escalón hacia el camino donde ella vivía, ya yo iba vacía. Iba sin fuerza, iba que los pies yo no me los sentía, ni las piernas. Era como Dios preparándome ya para lo que ya a lo que yo me iba a enterar, porque eso fue un impacto muy fuerte para mí. Y ella, a lo que yo llego a donde vivía ella, me consigo a la suegra, me dice, Gladys, hirieron a Ailén. Y entonces yo le digo, pero ¿quién la hirió? O sea, yo le puedo decir, mi hermana, que Dios ha ido tratando conmigo mi carácter, porque yo he sido una mujer de carácter fuerte. Bueno, pero fuerte porque me ha tocado duro. Yo
tuve que criar a mis hijos sola y todos eran varones, solamente una niña, pero la niña era muy tranquila. Me dice ella, hirieron a Ailén. Había una patrulla ahí, me dice, ¿usted es la madre? Le digo yo, sí, yo soy la madre de la muchacha. Me dice, vamos, yo la llevo al hospital. La patrulla me lleva hasta allá, hasta el hospital Pérez de León, recuerdo yo, que llego, a lo que yo llegué a buscar el médico que la estaba atendiendo, el médico de urgencia, porque ella entra por urgencia, y el médico sale y me dice, tu niña está grave, estamos haciendo lo posible por salvarla. Ahí es donde yo tomo una decisión de negociar con Dios, imagínate, mi ignorancia. Yo quise negociar con el Señor en el sentido de que si tú me das, yo te doy algo así. Yo vengo y le digo a Dios que yo no lo conocía, yo solamente escuchaba a Dios, pero no lo conocía como tal. Y me voy a un rincón y le digo, Dios, así, si tú me salvas a mi niña, yo dejo lo que estoy haciendo que a ti no te gusta. Y ahí, bueno, me vengo hacia afuera, cuando sale el médico, me dice, mira, tu niña acaba de fallecer. Pero si te puedo contar, mi hermana, era Dios preparándome ya, porque no tenía dolor, no tenía tristeza. Lo que tenía era como un vacío y un dolor en la tripa umbilical. Yo digo que eso, o sea, ese lazo del hijo con la madre es ahí, en la tripa umbilical. El Y yo cordón decía, umbilical. en el cordón umbilical, sí, Cordón así es umbilical. correcto. Yo tenía dolor ahí. Y bueno, yo lo único que hice, bueno, empecé a llamar a mi amistades, familia. Se presentó una amiga, se presentó la madrina de ella. Bueno, ahí y yo subí. Pero cuando yo subo, mi reacción, ahí donde yo, fue como el detonante final, el boom, digo yo, porque cuando yo llego arriba, o sea, subo a mi casa y veo todos esos demonios en sopera, ahí es donde yo me volví loca. Empecé a romper, a tirar. Les dije, ustedes no existen, ustedes dónde estaban, por qué no estaban ahí, por qué me asesinaron a mi hija, por qué, o sea, todo era un por qué con ellos. Tengo una hermana mía de sangre, y me dice, tú le preguntas a ellos por qué, pero pregúntale a Dios el para qué. Eso también me impactó mucho, porque ella es muy conocedora de la palabra y me dijo, pregúntale a Dios para qué. El asunto que ahí fue donde yo tomo la decisión de apartarme de ese mundo. Ya había hecho el negocio con el Señor, yo había pactado con Dios ya de que yo dejaba y si Él me la salvaba. Pero mi sorpresa es que cuando yo llegué al hospital la primera vez, o sea que llego, ya mi niña había fallecido. Mi niña fallece entrando al hospital. Ahí se quedó sin signos vitales, porque ella murió fue por desangramiento. La bala le tocó la arterial y el médico me dijo, por mucho que hubiéramos tratado de salvarla, no se podía porque fue la arterial. Tuvo 7 impactos de balas de una escopeta, pero sabe que cada escopeta trae perdigones. A ella me la masacró, pero una sola fue la que la mató, que fue la que le dio en la arterial. Y de ahí, Así es, vemos que es impactante la historia que usted nos está contando. Eso fue un antes y un después. sí, De allí, después de todo lo que usted tuvo que vivir, enfrentar ese dolor por la pérdida de una hija y muy joven, que uno se hace pues muchas preguntas de pronto ante esa situación, o sea, mi única hija, porque tenía otros varones, pero era su única sí, niña sí. y bastante pues apegada a usted. Después de todo este proceso, ¿qué ocurre en la vida de Gladys Jiménez? Bueno, fíjate, ya comienzo, en ese momento, bueno, todavía no conocía de Cristo. Yo
Sabe que las personas tienen por costumbre que cuando muere una persona van a hacer el novenario en la iglesia. Yo fui a la iglesia a hacer el novenario, pero ahí había una familia en Cristo que eran amigos míos, que ellos practicaban también conmigo, pero ellos sí se habían convertido a Cristo 5 años antes. De hecho, ellos me hablaban y me hablaban de Jesucristo. Yo les decía que no. Por eso digo que el Señor, cuando tiene un propósito, cuando te hace ese llamado, hay que tener mucho cuidado cuando alguien te habla de Él, no rechazarlo. No es que esté presentando un Cristo que castiga, no, sino es tanto su amor por salvarnos a nosotros, que bueno, ya en lo último nos hace como una varita de ella así, como cuando el padre quiere corregir a su hijo y uno les habla y ya después viene y le da unas palmaditas, así tal cual pasa con nuestro Señor. Mi hermano Alirio y su esposa Rosa, me acuerdo yo, mi hermano Limber, ellos fueron y me acompañaron en todos esos días del fallecimiento de mi hija. A ellos no les importaba que yo era santera ni nada de eso, sino que ellos aprovecharon ese momento para hablarme de Jesucristo. Y recuerdo yo que en el primer día del novenario, que bueno, que fuimos a la iglesia y se hizo la misa, a ella, a los que habían fallecido y todo, me recuerdo yo que mi hermano me dice, ¿quieres que oremos por ti? Y le digo yo, que ores por mí, ¿cómo? Me dice, ¿quieres? Te invitamos a la iglesia, a mi iglesia, vamos. Y yo estaba, le digo yo, sí, porque yo era, sí, no, porque a mí me estaban dando muchos calmantes para que yo pudiera estar tranquila, pero que no perdiera noción, ¿no? Entonces le digo yo, sí, yo voy con ustedes. Pero le hacía una pregunta, porque yo quería ir, vuelvo y te digo, seguía negociando con el Señor. Yo quería saber a dónde había ido mi hija, la inquietud de saber a dónde van las personas cuando fallecen. Entonces recuerdo yo que ellos me llevan a la iglesia y resulta que era una iglesia, yo me recuerdo, esa fue la iglesia donde yo me convertí, que visité, y ahí fue donde yo empecé a crecer, que se llama Iglesia Discipulando las Naciones. Ahí se congregaba mi hermano Alirio y toda su familia, el hermano Limber y todo. Resulta, yo digo que el diablo es puerco, esa iglesia permanecía 24 horas abierta. Y recuerdo yo que ese viernes, porque era un viernes, la iglesia estaba cerrada. Ellos mismos se sorprendieron, digo, pero bueno, si a nosotros no nos avisaron, la iglesia cerrada. Ellos sí empezaron a reprender y recuerdo yo que me dijeron, bueno, vámonos al piso, o sea, vámonos al apartamento en Chacao, vámonos al apartamento de Limber. Y nos vamos al apartamento de Limber. Y allá, pero fíjate, antes de eso te quiero comentar que, bueno, mi hija muere un 13 de junio y, bueno, la enterramos 15 de junio, porque ella tuvo 2 días, en un día completo y una noche en la morgue del hospital, porque no había médico forense, imagínate. Te estoy hablando de 12 años atrás, no había médico forense. Habían 2 y eso estaba, bueno, a tope o full, porque no habían tantos muertos y bueno, ella era como turno, ¿no? Por medio de una cuñada que movió y bueno, su influencia y no, me ayudaron con la niña y la niña pude sacarla y llevarla a la morgue. Recuerdo yo que en esos 2 días a mí me entró una obsesión por la vela y la obsesión de saber que ella iba por un camino de oscuridad. Fíjate, todo, cómo ya el Señor venía tratando conmigo, dándome esos pequeños tips, como digo yo. Yo decía que ella andaba oscura en el camino y yo le prendía vela. Yo pasaba
noche y día prendiéndole velitas. Yo recuerdo que compré una caja de velas blancas y era velando la vela. Yo velaba la vela, imagínate. Y que no se le acabara, porque vela que se le apagaba, vela que yo le prendía, y aparte un vaso con agua, un vasito con agua para que ella bebiera. O sea, en toda mi ignorancia, que a veces nosotros llegamos a ese mundo y lo que hace es que nos lavan el cerebro, pero te enseñan cosas que no es la verdad. Entonces, fíjate, cuando vamos al apartamento de mi hermano Limber, yo lo único que le decía a ellos era que le preguntaran a su Dios dónde estaba mi hija. Y peleando con ellos porque nadie me respondía. Y yo le decía, lo que pasa es que ustedes no me entienden, no me quieren decir. O sea, yo lo que hacía era puro pelear con ellos. Y ellos me abrazaban, oraban por mí. Recuerdo yo, mi hermana Grace, que yo tenía una semana que no dormía. Yo fumaba. Aparte que fumaba, yo llevaba una vida ¿qué te digo? Bebía, fumaba, andaba en fiesta, porque esa es la vida del santero, fumar, beber. Y bueno, esa era mi vida. Recuerdo yo con la muerte de la niña, me pasé noche y día tomando café y cigarros. O sea, yo no dormía. Y todos me decían, pero duerme, y me daban calmante, y a mí ya no me hacían. No me hacían los calmantes porque yo no quería dormir. Yo decía que si dormía y despertaba iba a ser peor. Y recuerdo yo que mi hermano, llegamos al apartamento de mi hermano Limber y nos sentamos en el sillón. Mi hermana Rosa se sienta al lado mío y mi hermano Alirio se sienta al otro lado, el hermano. O sea, yo recuerdo tal cual porque yo digo que el Señor marcó eso para que yo lo pudiera testificar. Y empezaron a orar. Yo recuerdo que yo me fui quedando dormida. En la oración yo me fui quedando dormida. Pero dormí 20 minutos nada más. Yo no dormí más de ahí. Recuerdo que cuando me quedo dormida, yo les decía, y ustedes no me entienden. O sea, yo seguía peleando. Ustedes no me entienden, no me quieren decir a dónde está mi hija. ¿Por qué no le preguntan a su Dios? ¿Por qué no me entienden? Fue lo último que yo dije. Y recuerdo yo, mi hermana, que escuché una voz. Era una voz incomparable, una voz con autoridad, pero una voz llena de amor, que yo te digo que es incomparable. Lo único que escuché que me dijo, yo sí te entiendo. Y ahí me quedé totalmente dormida, pero dormí 20 minutos. Pero cuando yo despierto de los 20 minutos, recuerdo yo que desperté y era como si hubiera dormido semanas. O sea, Dios restauró en 20 minutos lo que yo tenía una semana sin dormir. Recuerdo yo que me despierto diferente. Mis ojos trataban de abrirse porque recuerdo yo que tenía un resplandor en mi cara que no me dejaba ver, sino era un resplandor hermoso, era un sol brillante, plateado. Yo es que te digo, eso fue una experiencia muy linda que yo viví y yo trataba como de taparme los ojos para que no me pegara tanto en la vista, ¿no? Y no podía. Pero la sorpresa más grande es que mis hermanos me miran y todos estaban sorprendidos, porque ellos dicen que mi cara era otra y que brillaba. Tanto es así que cuando llego a casa de mi madre también me dice, ¿qué te pasó? Que te veo diferente. El Señor ya había comenzado a tratar conmigo y con mi dolor, porque yo digo que solamente Cristo es el que te puede consolar en ese momento tan difícil cuando nosotros perdemos un ser querido. Así es impresionante, ¿verdad? Todo lo que usted nos ha estado contando. Y de allí ya empezó esa luz en medio de la oscuridad. Sí. De ahí usted empieza a tener ese encuentro ya con Dios, que empezó usted ya como que a cambiar
Dios empezó a cambiar esos pasos de oscuridad que usted llevaba, conduciendo sus pasos a la luz admirable que es nuestro Señor Jesús. Así es. Hermana Gladys, después de todo este proceso, ¿ya qué más ocurre en su vida? ¿Qué otras experiencias usted empezó a tener? Mi hermana Grace, yo te cuento todo lo que ha pasado en mi vida, es tremendo, porque yo siempre lo digo que este camino, el Señor lo dijo en su palabra, ¿verdad? Que no era fácil, ¿verdad? Esto no es fácil, ¿verdad? Pero que solamente los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Yo he tenido todas las pruebas habidas y por haber. Imagínate, yo hago un pacto con el mismo Satanás a trabajarle a él durante muchísimos años. Cuando llego a los pies de Jesucristo, la guerra fue peor, porque fue cuando vinieron las pruebas, fue cuando, bueno, yo digo, me hizo de todo para destruirme, para sacarme del camino, pero era tan grande mi fe y mi fuerza de seguir en Cristo que no me dejé. Como te digo, empecé a tener una lucha tremenda. Yo empecé a congregarme, como te digo, en la iglesia Discipulando a las Naciones. Ahí empecé con mi hermano Alirio, mi hermana Rosa. Ahí me congregaba yo. Ahí fue donde empezaron todas las liberaciones, porque, claro, eran 20 y tantos años trabajando para el enemigo y yo necesitaba una liberación. Empezaron a liberarme y oraban por mí cada martes, cada domingo que yo iba. Y empecé yo llevé a mis hijos, y ahí donde mis hijos también se convirtieron. Eran pequeños muchachos jóvenes, pero que gracias a Dios, bueno, se convirtieron a Cristo. Pero no fue fácil, mi hermana. No fue fácil. Sí, es hermoso. Hermoso, pues todo lo que usted nos cuenta, pero sabemos que detrás de cada una de esas victorias fueron muchas luchas, muchos obstáculos, muchas pruebas que usted tuvo que vivir para llegar a ese camino que solamente Dios puede darnos. Y es ese camino de luz, de esperanza, lleno de amor y de la gloria de nuestro Señor. Vemos que usted ya empezó en ese camino y sus hijos empezaron también a llegar también a los pies de Cristo por el testimonio suyo. Pero, hermana Gladys, usted me dice que estaba en Venezuela. Usted actualmente, ¿usted se encuentra viviendo dónde? Usted se encuentra ya en España. Se encuentra en España, pero ¿cómo fue ese proceso que usted llega a España? Bueno, mira, ya mi niña fallece en el 2005. Yo tuve, en el 2003, yo tomo una decisión de venirme, pero mi iniciativa era entrar a España como santera, venir y practicar la santería aquí. Y no se dio el viaje, no se dio. Hubieron muchos obstáculos y no se dio, no pude venirme y bueno, desistí. Ya convertida a Cristo, yo le decía al Señor que yo quería llegar aquí y empecé a orar y a pedirle a Dios que me ayudara por medio de la oración, Señor, que me bendijera con ese viaje, que pusiera a las personas que tenía que poner, a que me ayudara. Pues, Señor, usa tus instrumentos, era lo que yo le decía. Y bueno, tampoco se dio. Por eso yo te digo que el tiempo de Dios es perfecto. Que Dios tiene 3 maneras de responder: sí, no y espera. A mí me tocó esperar 2 años para poder venir aquí a España. Y de repente, mira, Dios empezó a abrir puertas en el 2009. En el 2009, por coincidencia de la vida, consigo la hija de una amiga, que yo crecí con ella en Venezuela, y me dice, me la consigo así en un centro comercial, en Bellocampo, me recuerdo yo, y le digo, ella me saluda, me dice, siento mucho lo de Ailén, porque ella conoció
a mi niña de bebé. De hecho, la cargó. Me dice, siento mucho lo de Islén, debió ser muy duro para ti. Yo sí, la verdad que sí, pero gracias al Señor que me ha sabido consolar. Ella se alegró porque resulta que ella también era cristiana, o es cristiana hoy día todavía, porque ella está aquí también en España, hace como un año llegó. Y, y bueno, nos alegramos. Y le digo yo, dame razón de tu mamá. Me dice, mi mamá está en España, Gladys. Y yo, ¿qué está en España? Yo, esa alegría, ¿sabes? Ay, qué bueno, tú sabes que yo quiero viajar. Y me dice ella, bueno, si quieres yo te doy el número de mi mamá. Le da su número de teléfono y yo la llamo. Y en verdad mi amiga se alegró muchísimo porque teníamos casi alrededor de 8 años que no hablábamos. Y ella se alegró mucho y yo le conté y le dije que yo quería venir y ella me dijo, sí, cómo no, vente. Si te hace falta dinero, yo te lo doy. Pero yo siempre he sobrevivido, digo yo soy una mujer guerrera porque trabajadora. Yo dije, no, yo voy a reunir mi platica. Y empecé a trabajar, mi hermana. Pero Dios es tan bueno cuando Dios hace las cosas, las hace perfectas. Mira, a mí me empezó a llegar trabajo. Yo trabajaba por día lavando, planchando, limpiando. Y a mí me llamaban de todos lados. Yo recuerdo que yo me hice 1.000.000 de bolívares. En aquel tiempo, imagínate, como casi en 3 días, por decirte algo, sí, porque fue un tiempo muy corto y yo me hice 1.000.000 de bolívares porque me pagaban 250.000 bolívares por día. era, Wow. era tremendo. Yo digo, Señor, y bueno, cuando vine a ver ya tenía casi 4.500.000 reunidos y el pasaje me salía en 5.300.000. Bueno, ella, habló con ella y me dice, ¿cuánto te falta? Y yo, bueno, mira, tengo 4.500.000 y el pasaje me sale en 5.300.000, me faltaban 800.000 bolívares. Me dice, yo te los mando. Me mandó el dinero. ¿Sabes que nosotros tenemos que presentar un viático aquí que ahorita no es obligatorio? Sí es obligatorio, pero bueno, el que lo tiene lo presenta y el que no. Recuerdo yo que había que presentar $700 para yo poder estar aquí. Yo venía como turista y ella también me envió el dinero, o sea, me envió el viático y me envió, yo digo, Dios, solamente tú eres bueno. Pero que otra cosa te digo, mi hermana, que ese viaje yo tampoco se lo comenté a nadie. Lo hice todo calladito, que no quería que nadie se enterara porque eh, sabes cómo son las personas y que el diablo es puerco también y anda como león rugiente y escuchando a ver qué es lo que no. Entonces yo eso siempre lo hice calladamente. Cuando salí de Venezuela, de Caracas, nadie se enteró. Yo no me despedí, yo me vine a despedir, fue aquí cuando estaba en España que llamaba y le decía, mira, estoy aquí, no me despedí, o sea, a mis amistades, hermanos en Cristo y todas esas personas que me quieren mucho, pues me aprecian. Y bueno, así fue como llegué yo aquí a España. Llego a España, no tenía una congregación como tal, empecé a buscar y recuerdo yo que encontré una que se llama Punto de Encuentro, pero resulta que a la semana de estar ahí ya el pastor había decidido, porque ya ellos los tenían, que se iban a cambiar de dirección y se fueron hacia las afueras de Madrid. A mí me quedaba muy lejos, así que no pude ver. Sí. Y de ahí, bueno, conseguí una donde me congregaba hasta hace poco. Poco te digo, bueno, poco no, casi ya 9 meses sin congregarme por la distancia. Sí, y son muchos los testimonios que Dios ha hecho en la vida de Gladys, que Sí, la verdad no terminaríamos en el día de hoy de contarlos, porque hay muchísimos más testimonios de lo que Dios ha hecho en su vida, de conversión, de sanidad también, a través sí. de este canal Somos Más, a través de una vigilia, usted también recibió también sanidad, y damos gracias a Dios por esa importancia a veces de compartir un link, a veces de poder replicar este link o los programas que se realizan aquí en el canal de Somos Más,
porque Dios se ha glorificado de una manera especial. Pero queremos saber, Gladys, ¿quién es usted hoy en día? Que usted le diga a todas esas personas que nos están viendo, ¿quién es Gladys Jiménez? Bueno, mira, Gladys Jiménez es una mujer entregada al Señor, sirviéndole, trabajo en su obra. Ahorita, fíjate, yo te voy a contar lo que sucede con ese link. Es tremendo, porque yo conozco una hermana en Cristo que se llama Margarita Alonso, y la conocí años atrás, y tuvimos una amistad muy linda, la tenemos, de hecho, hoy día. Mi hermana me manda un link, porque ella siempre ha tenido mi número, y me manda un link, y me invita a unirme mujeres que oran, y me manda otro link de un devocional. Yo venía pidiéndole al Señor porque, como te digo, siempre soy una mujer de fe. Yo, con todo lo que he visto que el Señor ha hecho en mi vida y todas las promesas que Él me ha hecho, una que Él me hizo cuando yo llegué aquí recién a España, tenía una semana, fue que Él iba a cuidar de mis hijos. O sea, yo los había dejado en Venezuela solo y eran muchachos adolescentes, que iba a cuidar de mis hijos. Y así lo ha hecho, tal cual. De hecho, te voy a contar algo que también es tremendo. Yo, hace más o menos como 2 meses, mi hijo Ronald, el mayor que está en Venezuela, estaba manipulando un cubo de agua, o sea, de 3.000 mililitros, porque en Venezuela no hay agua, y él había comprado una cisterna, y resulta que moviendo ese cubo, se aproxima a una pared y la pared se derrumba. Era una tercera planta donde él estaba y se ha venido abajo. De la parte donde él cae, habían cabillas porque están construyendo una vivienda abajo. Si él caía en esas cabillas, mi hermana, mi hijo se iba a morir intacto, o sea, en el momento, porque esas cabillas le iban a cruzar su cuerpo, aparte de que él es bastante robusto, el peso. Y él dice que él sintió que algo lo empujó y cae en una pila de tierra. O sea, la pila estaba muy retirada. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Mira, que cuando Dios hace una promesa, Dios no es hijo de hombre para mentir, y lo que Él promete cumple en su tiempo. No, a veces queremos en el tiempo de nosotros, pero no, es en su tiempo. Y Él esta promesa me la había hecho. Él salvó a mi hijo de una muerte segura, porque mi hijo se iba a morir esa noche. Y nada más lo que tuvo fue una fractura de muñeca. Una fractura de muñeca. Sabes que en Venezuela estamos viviendo una crisis bastante horrible, no hay médicos, no hay medicina, no hay nada en los hospitales. Él te da tanto el dolor y él se dirige al hospital militar. ¿Sabes que en los hospitales militares solamente atienden a militares y atienden a personas, a familias de militares? Cuando mi hijo llega, lo dejan pasar, pero sale un médico y le dice, ¿tú tienes familia aquí? Él le dice, no, pero mi hijo lloraba del dolor y por la muñeca que la tenía rota. Y el médico le dice, ¿tú eres civil? Y mi hijo le dice, no, lo que pasa es que no hay hospitales y yo necesito que me atiendan. Y entonces el médico le dice, te voy a atender yo. El mismo traumatólogo fue el que atiende a mi hijo y él fue el que lo operó en el hospital Vargas. Lo iban a operar en el hospital militar, pero el médico le dijo que no, que ahí no. En el hospital Vargas, imagínate, en plena pandemia, porque había una pandemia, o sea, hay una pandemia a nivel mundial, y Venezuela está bastante fuerte en eso. No hay nada, no hay medicina, no hay. Entonces, mi hijo salió victorioso, o sea, la gracia del Señor está sobre él. Ahí pude recordar la promesa que Dios me hizo, que Él iba a cumplir, o sea, que Él iba a cuidar de mis hijos, y lo ha venido haciendo. Ha venido haciéndolo, pero yo estoy trabajando en la obra de Él. Con respecto al link, mi hermana me invita
que me una a mujeres que oran. A mí me llamó mucho la atención porque fíjate, coincidencia de la vida, yo llevo también un grupo de intercesión que se llama Guerreras Paradas en la Brecha. Ahí hay hombres y mujeres. Eso lo puso Dios en mi corazón con cobertura de la iglesia donde yo me congregaba. Abro ese grupo y ahí oramos, ahí de todos los países. No mucho porque de verdad apenas estamos comenzando, tenemos poco tiempo, pero los que estamos somos guerreros de verdad. Entonces yo me uno a mujeres que oran porque a mí me gusta orar. Y fue algo que yo le prometí al Señor cuando me convertí, que yo oraría, o sea, que yo estaría todo el tiempo orando. Y es lo que vengo haciendo. Y orar y tener la fe que yo he puesto, o sea, tengo de mi Dios, porque de este Dios grande y poderoso, porque Dios es grande y poderoso, que mi fe no ha fallado. Entonces, fíjate, me uno a mujeres que oran. Luego escucho un devocional del Pastor León que a mí me tocó mucho mi corazón. Era como que Dios hablándome a mí solamente. Yo digo que todo lo que decía era para mí, porque yo venía pidiéndole al Señor una congregación donde yo me sintiera como, no te voy a decir que las otras no me acogieron, sí, pero que yo me quería sentir así como me siento, feliz, con gozo. Y que necesitaba así una iglesia intercesora. Y fíjate de que Dios me dio esto y ese día yo dije gracias Señor porque también venía pidiéndole esa congregación, el Señor me estaba respondiendo a mi respuesta. Así que por medio de ese link, yo se lo digo siempre a mi hermana Margarita, yo le digo, qué importante, mi hermana Grace, también te lo digo, es compartir un link, es como salvar quizás un alma, sacar alguien que escuchar las prédicas del pastor, el devocional, escuchar las intercesiones de mujeres que oran, la hora nona, te digo que eso es tremendo. Yo les hago seguimiento en todo, en este programa también, que aquí es de madrugada y allá es de noche, yo igual madrugo. Las vigilias, cómo me gozo yo en esas vigilias porque hay poder de Dios moviéndose. Yo de verdad que estoy agradecida con el Señor por haberlos conocido y por pertenecer a esta congregación, de verdad. Así es, usted también hace parte también de nosotros en todo este proceso, porque vemos que Dios ha hecho grandes maravillas en su vida también y usted ha sido fiel testigo del poder de Dios. De verdad que nos sentimos muy complacidos de que usted haya sacado ese espacio de su tiempo en este día para compartir con nosotros esa historia, como ha sido titulada, de la oscuridad a la luz, porque sabemos que cuando Dios pasa por algún lugar, algo tiene que suceder. Y fue lo que ocurrió en su vida y en su familia. De verdad que para nosotros es de mucho gozo y de gran alegría de que usted haya podido estar con nosotros aquí en este programa y compartir su testimonio. Yo quiero que usted pueda darle unas palabras a todas esas personas que nos están viendo en esta hora, qué consejo usted le puede dar y puede asimismo despedirse de cada uno de ellos. ¿Qué consejo le doy yo a todas esas personas que están viendo este programa? Primeramente, disponer el corazón y creerle al Señor. Y que cuando Dios te busque, te haga ese llamado, abre tu corazón y acéptalo. Porque no esperes que el Señor te llame como lo hizo conmigo. A mí me llamó con una vara de hierro. Y eso de verdad que yo le aconsejo a todas esas personas que puedan disponer su corazón. ¿Ves? Amén. Bueno, damos muchas gracias a Dios por permitirnos hoy compartir con cada uno de ustedes y que esta línea, que este link haya llegado a cada uno de sus hogares. Damos gracias a Dios por tener hoy a Gladys Jiménez contándonos este testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida.
Dios bendiga grandemente a cada uno de ustedes y los esperamos en una próxima emisión. Bye, bye. En un mundo donde la fe es escasa y la trivialidad del momento llevan a muchos a no creer en un Dios que sana, salva y liberta. De repente, en cualquier lugar del mundo se manifiesta el gran poder de Dios. Entonces, comprobamos que Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. La Iglesia de los Milagros, un programa que recopila las historias de miles que fueron tocados por ese Dios grande y poderoso, que está disponible para todo aquel que le busque. La Iglesia de los Milagros, una historia que contar.